Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente para la honra y la gloria de nuestro Dios, listos para compartirles otro video tutorial que, dicho sea de paso, lleva como título Yo y mi casa serviremos a Jehová en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que el pueblo de Israel nunca debe de olvidar cuando desarrolla sus reuniones presenciales o bien virtuales. Y la base bíblica está en Josué 24, versículo 1, que dice así: Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Reunió Josué a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Porque lo que nunca debe de olvidar el pueblo de Israel cuando desarrollan sus reuniones, ya sea reuniones presenciales o bien reuniones virtuales, es que ellos, como pueblo aquí en la tierra, están en la presencia del Dios Santo del cielo. Porque la parte final del texto dice: y se presentaron delante de Dios. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que debe de predominar y prevalecer en cada una de las reuniones del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Josué 24, versículo 2, que dice así: Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Vamos a enfocarnos en la parte inicial del texto que dice así: Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel, porque lo que debe de predominar y prevalecer en cada una de las reuniones del pueblo de Israel es que el siervo de Dios debe de hablar siempre con un así dice Jehová, Dios de Israel. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver cuál es la responsabilidad de los siervos de Dios que están al frente de las reuniones del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Josué 24, versículo 14, que dice así: Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Vamos a puntualizar por lo menos 3 aspectos muy importantes que están bajo la responsabilidad de los siervos de Dios que están al frente de las reuniones. Número 1, el texto dice: Ahora pues temed a Jehová. Eso significa
que los siervos de Dios que dirigen las reuniones del pueblo de Israel deben de presentar un así ha dicho Jehová, Dios de Israel, en el marco del mensaje de los tres ángeles, en el marco del mensaje de la verdad presente que nos dice claramente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que cuando el texto dice temed a Jehová, es porque los siervos de Dios deben enfatizar el temor a Jehová en el marco del mensaje de la verdad presente. Además de eso, el aspecto número 2 lo encontramos en la parte del texto que dice así: ahora pues, quitad de entre vosotros los dioses. Eso significa que si en realidad vamos a vivir en obediencia al mensaje de los tres ángeles, porque tenemos temor de Jehová en nuestros corazones, entonces tenemos que quitar todos los dioses ajenos para que solamente reine y gobierne en nuestras vidas el Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Y por último, el tercer aspecto importante que está bajo la responsabilidad de los siervos de Dios que dirigen las reuniones, lo encontramos en la parte final del texto, donde dice: ahora pues, servid a Jehová, porque eso significa que nosotros debemos de servir a Jehová en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Jehová está buscando. Por lo tanto, a manera de resumen, los tres aspectos muy importantes que están bajo la responsabilidad de los siervos de Dios es que debemos de enseñar el temor de Jehová, debemos enseñar a quitar los dioses ajenos y debemos de enseñar a servir a Jehová en espíritu y en verdad. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver por qué la decisión y la salvación de las personas está completamente fuera de las manos de los verdaderos siervos de Dios. Y la base bíblica está en Josué 24, versículo 15, que dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero invitarle a enfocarse conmigo en la parte del texto que dice así: escogeos hoy a quién sirváis. Luego el texto agrega: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto significa que la decisión y la salvación de las personas está completamente fuera de las manos de los verdaderos siervos de Dios, porque la decisión es muy personal y la salvación es individual. Por eso el texto dice: escogeos hoy a quién sirváis. Esa es tu decisión personal, al igual como es mi decisión personal. Por eso
yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que la decisión para la salvación es muy personal, al igual como la salvación como tal es un asunto muy individual. Con eso claro, quiero invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuáles son las dos cosas que deben de presentar con mucha claridad los verdaderos siervos de Dios. Y la base bíblica está en Josué 24, versículo 15, que dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. Servir a Jehová. Luego el texto menciona los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. En otras palabras, los seres humanos siempre tendremos dos opciones cuando se trata de rendir servicio y cuando se trata de rendir adoración. Sin embargo, las dos cosas que deben de presentar con mucha claridad los verdaderos siervos de Jehová es que una de estas opciones es la buena y la otra opción es la mala. No obstante, después de presentar las dos opciones con mucha claridad, cada individuo debe tomar su decisión personal, porque recordemos que la salvación es individual. Y es por eso que el texto dice: y si mal os parece servir a Jehová, es decir, si usted considera que es malo servir a Jehová y que es bueno servir a los dioses de los amorreos, entonces proceda a tomar su decisión. Pero al menos yo y mi casa serviremos a Jehová, porque para mí lo bueno, lo mejor y lo más inteligente siempre ha sido y siempre será servir a Jehová. Por lo tanto, las dos cosas que deben de presentar con mucha claridad los verdaderos siervos de Dios es qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo frío y qué es lo caliente, qué es el sí y qué es el no. Pero cuando presentamos mensajes tibios, mensajes ambiguos y mensajes políticamente correctos, estamos incumpliendo con nuestro llamado delante de Jehová. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que debe de acompañar a las decisiones personales e individuales a favor del Dios de Israel. Y la base bíblica está en Josué 24, versículos 22 al 23, que dicen así: Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel.
Vamos a mirar en primer lugar lo que dice el versículo 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros habéis elegido a Jehová para servirle. Luego el versículo 23 agrega: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Es decir, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que debe de acompañar a las decisiones personales e individuales a favor del Dios de Israel es que debemos de respaldar esas decisiones quitando del camino todos los dioses ajenos, quitando del camino todo aquello que afecte nuestra espiritualidad y nuestro crecimiento en la santidad. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver por qué razón deberíamos de trabajar incesantemente con el mensaje de la verdad presente para sacar a otras personas del mundo. Y la base bíblica está en Josué 24, versículo 17, que dice así: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Vamos a mirar con cuidado cómo inicia el texto bíblico. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. En otras palabras, que la razón por la cual nosotros deberíamos de trabajar incesantemente con el mensaje de la verdad presente para sacar a otras personas del mundo, para sacar a otras personas de Egipto, para sacar a otras personas de Babilonia, es porque Jehová nuestro Dios primero nos sacó a nosotros. Y obviamente, al habernos sacado del mundo, al habernos sacado de Egipto, al habernos sacado de Babilonia, por su gracia y su misericordia, lo hizo con la finalidad no solamente de salvarnos, sino también de utilizarnos como sus instrumentos, trabajando incesantemente con la verdad presente por la salvación de las almas. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cuáles son dos de las cosas que practica el pueblo de Israel que lleva a Jehová a rechazar su servicio de adoración. Y la base bíblica está en Josué 24, versículo 19, que dice así: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Quiero que notemos que la parte final del texto nos dice lo siguiente: entonces Josué dijo al pueblo: Jehová no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, porque las dos cosas
que practica el pueblo de Israel, que lleva a Jehová a rechazar, a no sufrir, a no tolerar nuestro servicio de adoración, son nuestras rebeliones y nuestros pecados. Y es por eso que los verdaderos siervos de Dios deben de presentar la totalidad de la verdad presente, la totalidad de la reforma pro salud, clamando a voz en cuello, sin detenerse, anunciando al pueblo de Israel su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver cuál es uno de los cuidados que debe de tener el pueblo de Israel que ha decidido servir a Jehová. Y la base bíblica está en Josué 24, versículo 20, que dice así: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Vamos a mirar en primer lugar la parte final del texto, que dice así: después que os ha hecho bien. Es decir, que cuando decidimos entregarnos al servicio de Jehová para adorarle en espíritu y en verdad, Jehová nos hará mucho bien, porque derramará sobre nosotros sus bendiciones hasta que sobreabunde. Sin embargo, si después de eso dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, en otras palabras, dejares a Jehová y no continúas perseverando en la verdad presente, dejares a Jehová y no continúas perseverando en el mensaje de los tres ángeles, dejares a Jehová y no continúas perseverando en la reforma pro salud, entonces Jehová se volverá y os hará mal y os consumirá, porque uno de los cuidados que debe de tener el pueblo de Israel que ha decidido servir a Jehová es que no es suficiente iniciar el camino en la verdad presente, en la reforma pro salud, sino que debemos de perseverar hasta el fin en la verdad presente, perseverar hasta el fin en la reforma pro salud. De lo contrario, Jehová se volverá contra nosotros y nos consumirá. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cómo quedamos delante del Señor los que decimos: yo y mi casa serviremos a Jehová, pero no predicamos la verdad presente en su totalidad. Y la base bíblica está en Josué 24, versículos 24 y 27, que dicen así: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros
para que no mintáis contra vuestro Dios. Vamos a mirar en primer lugar lo que dice el versículo 24. Y el pueblo respondió: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Es decir, el pueblo remanente, conocedor de la verdad presente, conocedor de la reforma pro salud, ha dicho delante de los ángeles: yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin embargo, el versículo 27 agrega: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Es decir, que en el reino de los cielos, donde se está llevando actualmente el juicio, los santos ángeles de Dios son los testigos en contra de nosotros de que todos los del pueblo de Israel, que hemos dicho con nuestra boca que yo y mi casa serviremos a Jehová, pero que no estamos predicando ni compartiendo la verdad presente en su totalidad, y no estamos viviendo en armonía con el mensaje de los tres ángeles, ni tampoco con la reforma pro salud. Todos y cada uno de estos ángeles que están en el juicio celestial testifican en contra de nosotros de que somos unos vil mentirosos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que lo que nunca debemos de olvidar en nuestras reuniones presenciales o bien virtuales es que estamos en la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Y lo que debe de prevalecer en cada una de esas reuniones es que los siervos de Jehová deben de hablar con un así dice Jehová, el Dios de Israel. Vimos también que los verdaderos siervos de Dios deben de enfatizar en cada una de estas reuniones el temed a Jehová, el quitad los dioses ajenos y el servir a Jehová en espíritu y en verdad. Inclusive nosotros vimos que la decisión y la salvación es un asunto muy personal y un asunto sumamente individual. Y es por eso que los siervos de Dios deben de asegurarse de presentar con mucha claridad qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, qué es lo que está frío y qué es lo que está caliente, qué es un sí y qué es un no, de manera que el pueblo pueda tomar su decisión personal para su salvación individual sin estar confundidos con mensajes ambiguos, con mensajes tibios y con mensajes políticamente correctos. Por otro lado, nosotros vimos que cuando el pueblo de Dios toma las decisiones a favor de la salvación, deben de respaldar esas decisiones con las obras, quitando los dioses falsos, quitando todo aquello que nos impida crecer en santidad. Además de eso, nosotros vimos que debemos de trabajar
incesantemente compartiendo la verdad presente, porque Dios nos sacó primero del mundo, primero de Egipto, primero de Babilonia, por su gracia y su misericordia, para después utilizarnos como sus instrumentos. Inclusive, nosotros vimos que las dos cosas que suceden dentro del pueblo de Israel que llevan a Jehová a rechazar nuestro culto de adoración son nuestras rebeliones y nuestros pecados. Vimos también que debemos tener mucho cuidado de no solamente iniciar el camino en la verdad presente, sino que debemos de perseverar hasta el fin en el mensaje de los tres ángeles, en la reforma pro salud, porque de lo contrario Jehová se volverá y nos consumirá. Y lo último que estudiamos fue que todos aquellos que decimos que yo y mi casa serviremos a Jehová, pero no estamos proclamando ni compartiendo la verdad presente en su totalidad, estamos siendo registrados en el cielo, en el juicio, con el testimonio de los santos ángeles, como individuos que somos viles y somos mentirosos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que vivamos en armonía con el mensaje de los tres ángeles y con el mensaje de la reforma pro salud. Porque si estamos testificando que yo y mi casa serviremos a Jehová, ese es el mensaje que Jehová nos ha enviado para esta generación. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros videotutoriales con la intención de volver pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.